La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, 105.1 en la frecuencia modulada al sur, toda la zona de Villa El Salvador. Muchísimas gracias por esa sintonía total. También en Chimbote estamos en Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une a esta red otra red de radios que es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Lampa en Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también en las páginas web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y nos están viendo a través de los aplicativos móviles, el Face en vivo, el YouTube en vivo. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos todas las mañanas a las 8 de la mañana. Estamos listos para empezar el programa. Lista está Rosa María, que nos espera con la mención del día de hoy. Y bueno, saludamos. Rosa María, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país. Empezamos, como siempre, con nuestro agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibre.pregrado.puc.edu.pe o a cursos.posgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, Abel. Tenemos, por supuesto, noticias importantes de la campaña y hoy día, más adelante, les anuncio, vamos a estar con Fernando Tuesta para volver a responder algunas de sus inquietudes y preguntas que se han ido presentando en los últimos días. Ya tenemos un mapa más claro de cómo va a ser el Congreso de la República, donde los partidos que han ganado la segunda vuelta no tienen mayoría absoluta, todavía están muy, muy lejos de esa posición. El señor Pedro Castillo va en la treintena de congresistas, probablemente 32 a 34. Keiko Fujimori tiene 24 congresistas, nada mal, considerando que tiene 15 actualmente en el Congreso, pero muy, muy, muy lejos de los 73 que obtuvo en el 2016. Por lo tanto, con partidos que no tienen, si son partidos de gobierno, más remedio que pactar, la segunda vuelta se pinta diferente. Ayer el señor Pedro Castillo hizo un improvisado meeting en Cajamarca que no está permitido, hay que recordarlo. Yo entiendo el entusiasmo de sus seguidores,
la alegría de su triunfo, pero puede generar una situación de contagio muy, muy penosa, muy difícil. Pero bueno, lo hizo. Y anunció que el empresario privado tenía que invertir en el Perú porque su gobierno iba a garantizar seguridad jurídica. Es una magnífica noticia, es una muy buena noticia. Pero lo que el señor Pedro Castillo tiene que entender que eso no es lo que dice su plan de gobierno, ni eso es lo que él dice en otras oportunidades, ni es lo que dice el señor Vladimir Cerrón, que apuesta por la lucha de clases. El problema es el siguiente: si el plan de gobierno señala que todas las empresas mineras medianas y grandes serán expropiadas y entregadas a los gobernadores regionales, ¿quién va a invertir en el Perú? Ni nacional ni extranjero. Porque un gobierno que expropia, que busca quitarle su propiedad a alguien, no es un gobierno confiable. ¿Usted invertiría donde roban? No, pues, ¿no es cierto? Entonces, y conseguir el pago del justiprecio de lo que te han robado va a demorar años en un tribunal internacional. Al final van a ganar. O sea, no duden que el Estado peruano va a tener que pagar. Siempre ha pagado a la larga o a la corta. Desde que Velasco expropió International Petroleum Company, el Perú paga las expropiaciones a extranjeros porque los llevan, ¿no es cierto?, a tribunales internacionales donde tiene que pagar. Sin duda. Pero, digamos, ¿qué garantías mientras tanto le puedes dar a un inversionista? ¿Qué seguridad jurídica? ¿Qué seguridad jurídica si el discurso este es propio, el discurso este quito para darle al presidente regional, además todavía a quién? Y eso lo dice el plan de gobierno. Y claro, ustedes dirán, podría cambiar, ¿no? Ollantaytamala cambió. Pero Ollantaytamala cambió, pues. Lo que ha dicho el señor Pedro Castillo apenas anteayer es que él no va a cambiar nada. Su plan de gobierno no ofrece ninguna seguridad jurídica. Ninguna. Él dice que la ofrece, pero dice a su vez que no va a cambiar nada. ¿Cómo hacemos? La cuadratura del círculo. Es bien difícil decir, no voy a cambiar nada, ven a conversar conmigo, pero no voy a cambiar nada. Entonces, ¿para qué voy a conversar contigo si nada voy a lograr? Tiene un problema complicadísimo con el diálogo del señor Pedro Castillo, porque es contradictorio con sus mismas afirmaciones. Si él tenía una manera de pensar la semana pasada y la quiere cambiar, pues tiene que anunciar que la va a cambiar. No puede decir no voy a cambiar nada y después decir que va a haber seguridad jurídica y diálogo. Lo que está claro, como explicamos ayer, es que el señor Pedro Castillo no puede hacer nada de lo que quiere porque tendría que tener por lo menos 66 congresistas. Y no los tiene. Porque el ánimo de nuestro país no es el ánimo de volvernos un Estado comunista. No es el ánimo. Si fuera el ánimo, le hubieran dado una votación multitudinaria, que no se la dieron. En el fondo, la votación del señor Castillo y de la señora Keiko Fujimori son votaciones enanas, ya lo hemos explicado. En votos emitidos, imagínense ustedes, nosotros vamos a votar, estamos llamados a votar, mayores de 18 años en el Perú, más de 25 millones de personas. El señor Castillo ha obtenido un poco más de 2 millones de votos. Y Keiko Fujimori, 1.800.000. Con 1.800.000 de 25 millones de votos, ya estás en la segunda vuelta. Ese es el poco afecto que le tenemos a los candidatos. Entonces, ¿cómo vas a promover una reforma tan radical como la de estatizar los medios de producción en el Perú? Es una reforma profunda, es cambiarlo todo, regresar a los 80s, claramente. A los 70s, en realidad. ¿No? ¿Cómo vas a estatizar? Tienes que resucitar Centromín Perú, Hierro Perú, Aeroperú, Compañía Peruana de Teléfonos, Entel Perú, o sea, todo, Pesca Perú. Eso es lo que están proponiendo. No estoy inventando nada, ojo señores, no estoy asustando a nadie, no estoy terruqueando a nadie, es lo que dice su plan. Y ayer el señor Pedro Castillo dice a los empresarios privados, inviertan en el Perú, yo les garantizo seguridad jurídica. Pero ¿cómo le vas a garantizar seguridad jurídica si lo vas a expropiar?
¿Qué seguridad jurídica es esa? Además, probablemente, y de acuerdo al plan, ahí no dice que va a haber ley por utilidad pública con pago justo y precio. No, dice que se va a estatizar, nacionalizar, es un eufemismo que usan, pero que es lo mismo, para entregar la administración de las minas a los gobernadores regionales. Entonces, Antamina la va a manejar el señor gobernador regional de Ancash. No sé, Volcán en Junín, el gobernador regional de Junín, se sacó la tinca, qué maravilla. ¿No? Cerro Verde en Arequipa, el señor Cáceres Lleguia va a manejar Cerro Verde. Esa es la propuesta del señor Pedro Castillo. Yo sé que no tiene ni pies ni cabeza, yo sé que ustedes dirán que estoy exagerando, pero lo único que tienen que hacer, si no me creen, es leer el plan de gobierno. ¿Qué podemos hacer? Parece increíble, ¿no? Pero ahí está. Entonces, bien difícil. En la otra esquina, Keiko Fujimori ayer se dirigió también al país, ofreció diálogo, concertación, y han habido declaraciones muy curiosas. El señor Nano Guerra García ha dicho que tienen instrucciones de Keiko para ser más democráticos. Ya, entonces nunca fueron democráticos, porque cuando tú necesitas instrucciones para ser más democrático, es que primero, nunca fuiste democrático, y segundo, necesitas instrucciones. Todos recordarán, y podemos hacer un largo recuento, de la conducta de la bancada de Keiko Fujimori. Miren, no solo durante el gobierno de Kuczynski, porque esto viene muy de atrás. Es una manera de hacer política. Es una manera de hacer política vertical, autoritaria, donde el congresista no puede tener criterio propio ni sentido común. Y donde de lo que se trata es de obstruir, no de hacer una oposición legítima y constructiva, que estaría bien, ¿no? Oponerse a cosas de fondo. No, 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 no. Es tumbarse gabinetes, es perseguir ministros, por las puras. Y esto no comienza con Kuczynski, comienza con Ana Jara. Comienza con el pacto de facto entre el APRA y el Fujimorismo, cuando Keiko Fujimori fue candidata. Podríamos hablar de su padre horas, ¿ok? Pero hablemos de la conducta política de Keiko Fujimori, lo que a ella le ha tocado dirigir. En primer lugar, en el ciclo 2006-2011, pacto con el APRA. Legítimo, eran pocos congresistas en ese momento. Entonces, claro, pacto con el APRA para conseguir mejoras carcelarias para Alberto Fujimori. E insistir con el tema del indulto, donde Alan García los meció de lo lento, porque nunca lo indultó. En el tiempo Humala, 2011-2016, la conducta de la bancada de Fuerza Popular sí fue obstruida, claramente. Y esa obstrucción se consuma en la censura del gabinete de Ana Jara, asunto que mucha gente ha olvidado. Ahí empezó el festival de censuras. Con Pedro Cateriano ya no lo censuraron, terminó su mandato, terminó el gobierno de Humala y arrancó el de Pedro Pablo Kuczynski con una Keiko Fujimori perdedora y picona por haber perdido. Esos actos de piconería, avalados por su entorno, por Pierre Figara, por Ana Vega, por Klimper, avalados por el entorno que insistían en que les habían robado la elección, han hecho retroceder al Perú años en avances económicos, en avances democráticos. Luego vino la pandemia. Pero Keiko Fujimori mandó votar a Jaime Saavedra, uno de los mejores ministros de educación que ha tenido el Perú. Tendría que pedirle perdón a él, de rodillas. Porque el señor Pedro Castillo, la huelga, ¿no es cierto?, que hizo en 2017, la hizo avalada por la bancada de Keiko Fujimori. Su adversario político hoy usó a su bancada no porque los señores Becerril y compañía creyeran en las reivindicaciones del CONARE, no, por generar caos, por generar controversia, por atacar al gobierno Kuczynski, por las puras. Esa es la conducta política. Y luego bajarse al gabinete de Zavala por defensa de Marilu Martes, por el tema educativo, justamente.
Esa fue la conducta de Keiko Fujimori. Esas son las órdenes que ella daba. Y luego bajarse un presidente de la República montando una treta, una estratagema, en la cual mandó a su hermano a un proceso penal que todavía no concluye. No le importó su hermano, no le importó el indulto de su padre, no le importó nada, con tal de bajarse a Kuczynski. Su jugada política era destruir a Kuczynski. Y ellos hablan de odio. O sea, ¿qué más odio que el de Keiko Fujimori a Pedro Pablo Kuczynski? Yo no he visto nada igual. Y luego decidió comprarse un presidente, ¿no? Tener un títere que la iba a obedecer. Y compró a Vizcarra. Ese fue su acto. Negoció para tener un presidente a su servicio hasta que le provocara. ¿Sí o no? Y ustedes ven en las instrucciones de la mototaxi cómo manejó esa bancada. Y ven claramente las instrucciones. ¿Qué ordenó Keiko Fujimori cuando Pedro Pablo Kuczynski fue a leer su discurso de inauguración? Que no lo aplaudieran, que lo insultaran, que gritaran Keiko presidente. Esas son las órdenes de Keiko Fujimori. ¿Es una persona democrática? ¿En serio? ¿Cree en la democracia una persona que actúa de esa manera? Y luego, porque la historia continúa, cuando no pudo controlar a Martín Vizcarra, puso a lo que le quedaba de su bancada, porque ya muchos se habían ido, puso a toda su bancada a detener lo que pudo haber sido una de las mejores reformas políticas efectuadas para mejorar sinceramente la Constitución y restablecer el equilibrio de poderes perdido y mejorar la calidad del Congreso que tenemos. Un proyecto bien armado, cuyo presidente de comisión va a estar ahora con nosotros, que está ahí, no ha desaparecido. Tengo el libro, el que quiera lo puede leer. Ahí están las propuestas, son clarísimas, coherentes, se pueden hacer. Podíamos haber regresado a la bicameralidad, podíamos haber eliminado el voto preferencial y hoy tendría bancadas mucho más sólidas. Podríamos haber regulado el sistema de la vacancia de una manera sensata y el tema de la cuestión de confianza también, pero no. Más pudo la ambición, más pudo la desesperación por aniquilar a Martín Vizcarra, que era lo único que quería. El traidor, ¿no? Bueno, muy bien. No pararon hasta que disolvieron el Congreso. Pero no se iban a quedar tranquilos. Keiko Fujimori ha dicho varias veces que su bancada, la actual, no es una bancada que apoye causas populistas. Vamos a ver, en legislación, durante la primera parte de este quinquenio, cuando el señor Galarreta era presidente, ley para prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación, declarada inconstitucional, lo más populista que hay, por una venganza personal del señor Galarreta, porque así lo dijo, ya te voy a sacar tu ley mermelera. ¿Se acuerdan ustedes en Chimbote? ¿O no se acuerdan? Personal. Muy bien. Entonces, ya te voy a sacar tu ley mermelera, su ley inconstitucional, porque no perjudicó a los grandes medios de comunicación de Lima, como pretendía hacer el señor Galarreta, actual vicepresidente Keiko Fujimori. Si la vacan a ella, él se queda de presidente. Lo que pretendía esa norma era liquidar al grupo El Comercio. Muy bien. Entonces, y lo rozó. ¿A quién reventó? A nuestra red de radios católicas, a las radios pastorales, a Radio Cutibalú en Piura, a Radio Madre de Dios, que tienen presupuestos diminutos y que viven de las campañas que se hacen de servicio a la población, para que la población se vacune, para que la población controle el dengue, para que la población saque su DNI, inscriba a su hijo. Esas campañas son las que la ley Mulder, así se llamó, pero era obra de la Galarreta y de la bancada fujimorista, sacara. Primera ley inconstitucional. Luego la ley antitránsfuga, que era en realidad la ley de la esclavitud parlamentaria. Keiko Fujimori, desesperada, con sus huestes, sabía que los pollitos se le iban a escapar. Entonces inventó una ley por la cual, y la hizo aprobar,
si tú te salías de la bancada por principios, porque la bancada traicionaba lo que tú habías ofrecido a la población, entonces te convertías en un paria. Nadie te hablaba, no tenías ni siquiera derecho a voz dentro del Congreso. Obviamente, el Tribunal Constitucional la declaró en parte también inconstitucional. Van dos. Tres, la cuestión de confianza. Ahí sí, los fujimoristas con Mulder a la cabeza, que los llevaba como locomotora, decidieron vía modificación del reglamento del Congreso modificar la Constitución y prácticamente vaciar de contenido la cuestión de confianza. Inconstitucional, y van tres. ¿Ok? Ahí van tres, antes del nuevo Congreso. Cuando se tuvo la oportunidad de sacar adelante la bicameralidad, Rosa Bartra la boicoteó y colocó un artículo para modificar la cuestión de confianza que hizo inviable sacar adelante la norma de bicameralidad. Destruyeron reformas que eran importantes para el país al año siguiente. La reforma de la inmunidad, aprobaron un mamarracho que la hacía más dura, más inmunidad para los parlamentarios. Esa es la bancada de Keiko Fujimori, ese es su récord legislativo. Se instala el nuevo Congreso. Ojo, querían imponer un tribunal constitucional hecho a su medida, un tribunal constitucional donde ya tienen dos personas que votan de acuerdo a los designios de Keiko Fujimori. Ojo, muy bien. Se termina esa etapa, empieza el nuevo Congreso y dice Keiko Fujimori, no hemos apoyado leyes populistas. ¿Ah? Mentira, solo las inconstitucionales. La ley de peajes, por la cual se suspenden los peajes, el Congreso no reconoce la voluntad del Estado peruano en contratos firmados con empresas internacionales, por lo cual nos van a llevar, por supuesto, a tribunales internacionales. O sea que eso de seguridad jurídica con Keiko Fujimori así nomás, ¿eh? En el caso de los peajes, su bancada votó a favor o se abstuvo, pero estuvo ahí. Ojo, esa es una. Ascensos en seguridad social y en salud, automáticos. También votaron a favor o se abstuvieron. Y en la de ONP, en la primera, porque después se arrepintieron, pero en la primera que votaron a favor, votó a favor todo el Congreso o se abstuvo, salvo 3 congresistas de la bancada morada que fueron Costa, Olivares y de Belaúnde. Nadie más. Y esas 3 normas ya fueron declaradas inconstitucionales por el TC. Así que, ¿cuál no populismo? Por Dios. Y a la hora del golpe, participaron activamente dándole un golpe de Estado a Martín Vizcarra. Esas son las credenciales democráticas de Keiko Fujimori. Miren, como les digo, desde Ana Jara. O sea, acá nadie va a cambiar en 15 días. Keiko Fujimori no es una persona democrática, no cree en la democracia porque no acepta su derrota. Y convierte su derrota en un acto de venganza sin fin. Entonces tenemos que buscar, además, ojo, esto es conducta política de su bancada. No hemos terminado. Keiko Fujimori tiene un proceso por lavado de activos. Yo considero que el tipo penal que le quieren aplicar de lavado de activos, y siempre lo he dicho, no aplica. Pero cuando llevaron preso a Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, Keiko Fujimori aplaudió. Dijo, se ha hecho justicia. Cuando vinieron por ella y se volvió a mirar atrás, dijeron, oye, pero tú dijiste que se había hecho justicia. Y es exactamente el mismo caso. ¿Cómo haríamos? Y en el caso de Keiko Fujimori corrompió a los más grandes empresarios del Perú. Claro que sí, los corrompió a todos. Ellos aceptaron corromperse también. Necesitan 2 para bailar tango. Pero corrompió a los más grandes empresarios del Perú, a los que le sacó plata para sus campañas. No será delito, pero hay una inmoralidad, digamos, de gran calibre, sobre todo por mantenerlo oculto, ¿no? Hay una inmoralidad porque es un juego sucio. Estás jugando sucio en una campaña electoral, no eres demócrata, estás consiguiendo plata negra para que te manejen tu campaña. Todo el mundo lo hacía, no estaba en el Código Penal, de acuerdo. Pero eso no es un talante democrático. Y finalmente hay un proceso penal en marcha, ya está acusada.
ella no puede ser procesada si es elegida presidenta de la República, mientras sea presidenta de la República. Se reserva el proceso para ella. Pero Pier Figari, Ana Vega, Yoshiyama, todos esos pasan a ser juzgados. ¿Y qué pasa si son condenados? ¿Va a seguir siendo presidenta con 24 parlamentarios? ¿No creen ustedes que la van a vacar en el acto para que responda por su proceso penal? A Kuczynski lo vacaron sin siquiera haber investigación. A Martín Vizcarra lo vacaron con una investigación preliminar. Y a Keiko Fujimori no la van a vacar si es que sus coprocesados son sentenciados. Es una situación bien curiosa. Entonces tenemos que votar por una persona que es comunista, que quiere instalar un gobierno comunista en el Perú. Cuando se instala un gobierno comunista, como ustedes saben, se acaba la democracia, porque el comunismo no admite la disidencia en ninguna parte del mundo, y una persona que tiene una acusación por lavado de activos y que tiene que enfrentar esa acusación siendo presidente de la República, viendo sus coprocesados ser, ¿no es cierto?, encausados, y que ha demostrado sistemáticamente que su bancada apoya leyes inconstitucionales y que su bancada obedece órdenes inconstitucionales porque se le somete a ese tipo de disciplinas y que no han contribuido en nada a fortalecer la democracia. Por el contrario, lo único que han hecho es debilitarla una y otra vez. Ese es el destino del Perú. Mejor no se lo puedo resumir. Por eso es que ninguno de los dos tiene 30 puntos, 40 puntos. No tienen, pues. Porque sus deméritos son grandes, enormes. ¿Cuáles son sus méritos? Porque habrán méritos, ¿no es cierto? Bueno, Pedro Castillo parece una persona honrada. No parece haberle robado nada a nadie. Una persona que vive con modestia, que es profesor primario, que está preocupado de que le den licencia para poder ir a hacer campaña. Es una persona que efectivamente viene de un hogar humilde, pero honrado, de una pobreza, digamos, digna, ¿no es cierto? No de la miseria, sino de una pobreza digna, comprometido con sus alumnos, con su trabajo, con su tierra. No es una persona, creo yo, que haya cometido algún acto de corrupción por el cual se le pueda juzgar en este momento. No. Y eso es un mérito. Algunas personas me dicen, pero es un profesor de primaria. Bueno, ser profesor de primaria es bien difícil, ¿eh? Por si acaso, si no se han enterado. Tiene una maestría, tiene formación académica, no sabe absolutamente nada de economía. O sea, nada. Distinguir entre utilidad y venta no sabe. Pero es una persona honrada. Y yo creo que su sentimiento es legítimo hacia su gente, hacia sus vecinos, hacia sus ronderos, a la gente con la que trabaja, a los maestros que lo apoyan. Creo que sus intenciones son buenas y sus sentimientos son legítimos. Los demás que lo rodean no tanto, ¿ah? Pero puede ser que sus sentimientos sean legítimos y valiosos. No creo que sea terrorista, pero sí creo que no tiene ningún inconveniente en conversar con quien sea para fortalecer su sindicato, y si eso incluye a la gente del Movadef, pues los va a tener sentados en la mesa, no le importa. Le es irrelevante si son o no son del Movadef, lo cual no está bien. Porque el Movadef postula la amnistía de Abimael Guzmán. Estamos hablando de eso. Y hasta ahora le han preguntado por Antauro, pero nadie le ha preguntado por Abimael Guzmán y debería que hacerle la pregunta. Pero no parece una persona deshonesta. Por lo menos no se le conoce ningún acto de deshonestidad. Sus ideas políticas son cuestionables, pero como persona no se le conoce un acto de deshonestidad. En el otro lado, Keiko Fujimori tiene un partido sólido, más sólido que Perú Libre, con presencia nacional, con arraigo popular también. No se puede negar que Keiko Fujimori tiene presencia nacional,
a diferencia de los que seguían en la cola de votación, o sea, como De Soto o López Aliaga, que no tienen arraigo nacional. Keiko Fujimori sí lo tiene. Tiene el recuerdo de su padre, un recuerdo positivo, un recuerdo de paz, un recuerdo de desarrollo, pero también un recuerdo de corrupción. Carga con eso, es una mochila pesada. Tiene a su favor también un grupo de congresistas que van a operar de manera leal, porque eso lo saben hacer, hay disciplina en esa formación, no sé cuánta disciplina haya en Perú Libre, por el contrario, tal vez sí, tal vez no. En el caso de Keiko Fujimori creo que hay por lo menos un horizonte disciplinado, y sí, Keiko Fujimori a su favor tiene un compromiso con un modelo económico que va a desarrollar el Perú, no tengo duda de eso. Ella representa ese modelo económico que ha traído paz y desarrollo para el Perú durante 30 años. Y en ese contexto es, digamos, la mejor para vencer una propuesta comunista. Pero ahí se acaban los méritos. Por eso, usted no tiene que decidir hoy día 15 de abril, usted tiene que decidir el 6 de junio. Tenemos 2 semanas de abril, toda una quincena de abril, y todo el mes de mayo, más una semana de junio, para que estos señores nos convenzan de que sus méritos son superiores a sus deméritos. Eso va a estar difícil, pero que por lo menos los méritos de uno superan en mucho a los méritos de otro. Eso es lo único que puede pasar, pero nos tienen que mostrar cuáles son esos méritos. Y hasta el momento, han pasado solo 4 días, no nos han mostrado nada de valor. Nada de valor. Muy bien, Abel, se nos hace tarde, tenemos que conversar con Fernando Tuesta, que ya está con nosotros, vamos a hablar con él del voto viciado, de la nulidad de las elecciones. Yo sé que todos quieren conversar con él de eso que no se puede, pero vamos a conversar con él. Vamos a dar pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Estamos ya en contacto en Lima, Radio Santa Rosa, a través de los 1500 kilociclos y 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo en Chimbotes, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Se une también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Radio San Valentín en Lampa y todas las emisoras que se están uniendo. Muchísimas gracias. Además, las plataformas móviles y también la señal en vivo del YouTube y del Facebook. Bien, Rosa María, en unos instantes vamos a estar con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Yo creo que el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, Rosa María, nos va a encender una luz o ya nos va a apagar todas las luces, porque hay mucha inquietud de que si se pueden anular las elecciones, qué pasaría, y todo el mundo se hace esa pregunta, ¿y qué pasaría si llegamos al 66%? ¿Y qué pasaría? Bueno, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla es experto en estos temas y nos va a encantar o ya nos va a desencantar y terminar con toda esta historia y pensar seriamente ya en el safe que tenemos. Bien, pues, María, ahora sí estamos con el doctor. Adelante. Estamos con el doctor Fernando Tuesta. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Yo sé que todos, cada 5 años le hacen las mismas preguntas y es aburridísimo. Siempre nos reímos con Fernando de que todas las elecciones la gente pregunta si hay mesa de transeúntes y no hay mesa de transeúntes desde el año 68, más o menos, ¿no?
Del 59 creo que no hay No, mesas transeúntes. 56. 56. 56. Pero ¿hay mesas transeúntes? No hay mesas transeúntes. Bueno, igual es esto. Siempre está la fantasía, las locas ilusiones de que ganar nulo y todo y volver a empezar. Y se entiende la fantasía que ahora sea más fuerte, porque claro, si los dos primeros no suman ni el 30% de la votación de voto emitido, yo le explicaba ahora a los oyentes que Keiko Fujimori está pasando segunda vuelta con 1.900.000 votos, de un padrón de 25 millones. Entonces, claro, la mayoría de los peruanos, de aquellos que están en el padrón, no han votado ni por Pedro Castillo ni por Keiko Fujimori. Entonces, esa inmensa mayoría dice, no. De nuevo, ya, por favor, de nuevo. La Constitución dice que si el 66.6, o sea, si los 2/3 del país votan nulo, hacemos otra elección. Vamos a ver, Fernando, cuéntanos, ¿por qué eso es, digamos, muy improbable que suceda? Mira, Aya de la Torre hace 43 años sacó 1 millón de votos. Hace 43 años. Recordarás en la Asamblea Constituyente, ¿no? Bueno, como tú bien lo has dicho, hay un 67% que no votó por ninguno de los dos y está frustrado, ¿no? Porque además veía que una de las duplas, muchos de ellos que no querían era la que está ahí al frente. Y entonces, claro, aparece por allí alguien que dice, pero hay una salida, la propia Constitución lo da, ¿no? Claro, eso es todo inicio de segunda vuelta. Siempre se ha dado esto. Recuerdo incluso que Jaime Bailey organizó toda una campaña en el año 2001, cuando yo era jefe OMPE, y había mucho entusiasmo por llevar esto adelante, ¿no? Entonces, dos cosas. Claro, en términos teóricos, digamos, si es que se llega a ese porcentaje, pues se anula, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad de las cosas? En las segundas vueltas, en muchos casos incluso disminuye el número de votos nulos y blancos. Pero así creciera, llegar a que millones, porque necesita millones que votan, que deben de votar nulos y blancos, en realidad eso nuevamente está más en el mundo de los deseos que de la realidad. Somos 25 millones de electores, ya. Que vayan, porque mejorar las condiciones, 20 millones. ¿No es cierto? Que vayan 20 millones. Necesitas que aproximadamente necesitarías que voten de esta manera unos 16 millones, 14 millones más o menos. 14 millones. 14 millones. Esto es realmente casi un imposible. Mira, el momento en que los nulos y blancos treparon a un nivel muy alto fue la segunda vuelta del 2000, de la elección fraudulenta de Alberto Fujimori, donde hubo, además de rechazo a Fujimori, uno, se retiró Toledo en la segunda vuelta. Dos, la misión de observación de OEA se retiró del país. Mucha gente se hizo campaña para ausentarse o votar nulo y blanco. Los nulos y blancos treparon a 30. En esas circunstancias, mucho más todavía que la que vivimos ahora, ¿no? Sin embargo, Rosa María, habría que decir lo siguiente. Es cierto que mucha gente no va a votar por ninguno de los dos. Ahora, si mucha gente se inclina en ese sentido, y hay un porcentaje significativo, digamos, ¿no? Alto. Eso es un buen mensaje también para quien gobierna el país, porque además ya el mensaje está dado. Oigan, la mayoría no les está dando a ustedes la votación que además ustedes tienen realmente. Uno los apoya el 19%, el otro 14.5%. Eso es lo que tienen ustedes. Ahora, la segunda vuelta es necesaria, porque para que uno de los dos salga, pero es una votación, no digamos ficticia, sino una votación construida por la necesidad. Y por lo tanto ellos tendrían que tomar en cuenta ese mensaje, ¿no? Y si es que, claro, si hay un porcentaje alto que no vota nulo y blanco, es un mensaje político importante que debieran de tener en cuenta. Fernando, para terminar con el tema, yo sé que es desesperante, yo lo he explicado 100 veces, ¿ya? Pero, a ver, si en el supuesto negado
de que efectivamente se declara nula la elección, porque el 66% vota nulo en blanco, se tiene que ir a una nueva elección, pero entre los dos personajes. Claro, y por una sencilla razón, por redes también dicen, no, se tiene que anular todo. No, a ver, la primera vuelta se termina, se cierra, y se cierra con una resolución Así es. que va a decir, estas dos personas pasan a la segunda vuelta, dos, el Congreso es, ahí están los 130 designados, los del Parlamento andino también, y a partir de que se cierra y tiene un resultado que ya es inamovible, se convoca la segunda. En consecuencia, si es que sucediera esto que tú has comentado, en el supuesto negado, tendría que convocarse a una nueva elección de segunda vuelta. Claro, siempre habrá alguien que diga, ¿y si se vuelve de nuevo? Bueno, no vamos a repetir, pues. Tendremos que cada 90 días tener Cada así. 90 días tener una elección Así con las es, mismas pues. personas. Entonces, tú sabes qué ha Infinito. sucedido en elecciones municipales en un Exacto. distrito muy pequeño. Se ha tenido que convocar incluso más de una vez, pero esto ni siquiera nos enteramos en el país, en municipios pequeñitos, ¿no? Que tienen menos de 2.000 electores, donde en realidad van a votar muy poquitos, porque muchos en realidad ya están fuera, en fin. O viven Pero, lejos. pero, pero un mundo de 25 millones, en realidad, hay que ser claros y no crear expectativas. Además, hay que entender que esas normas se crean en el contexto del terrorismo. Claro. Es decir, había el temor de que efectivamente una población les destruyera las ánforas, te quemaban las ánforas, te secuestraban a los miembros de mesa, etc. Entonces, ¿qué hacías? Declarabas nula y volvías a llamar a los mismos, ¿ok? Pero esa era la razón por la cual está en la Constitución, para prever, ¿no es cierto?, nulidades masivas en un territorio en el cual en algunos momentos de nuestra vida republicana Sendero Luminoso tenía presencia muy grande y amenazaba los actos electorales, porque Sendero Luminoso odiaba la democracia. Entonces, esa es la razón por la cual está en nuestra legislación. Mira, Rosa María, muchos de tus oyentes, al igual que yo, que nosotros, somos amantes del fútbol. Vamos a suponer un campeonato y que llegan dos a la final. Entonces, se juegan 90 minutos, dice, si nadie gana, entonces nosotros pasamos a un tiempo suplementario. Si nadie gana, entonces nosotros pasamos a penales. ¿Ya? Y si se empatan en penales, siguen pateando penales hasta que todos estemos dormidos. Y no dicen, anulamos este juego, pero además todo el campeonato, entonces empezar de nuevo. Eso no es así. El símil no es banal, porque en realidad en la política también existen reglas de juego. Y las reglas de juego indican que hay una primera parte donde compiten todos y una segunda parte donde solamente hay dos, y dentro de los dos tienen que definir sí o sí. Sí o sí. Ahora que la gente quiere, no, pero deberíamos tener una oportunidad más. Vamos a tener una oportunidad más cuando tengamos primarias. Así, claro. Para eso son, para darnos una oportunidad más. Pero pensar antes de, no después de, sino antes de. Así es. Y quería entrar contigo por los temas de reforma, como decía temprano, lástima que no se han aprobado por buena culpa del fujimorismo. Yo siempre lo recuerdo porque los proyectos están ahí y fue Rosa Bartra y su comisión los que los boicotearon sin parar. Y luego, en este Congreso ni siquiera los han mirado, porque claro, que les va a interesar hacer un proyecto de reforma legítimo, ¿no? Pero en fin, pero a lo que voy, en las nuevas normas han pasado varias cosas y que creo que algunas se tienen que modificar. La primera ha sido el financiamiento de partidos políticos. La publicidad ha sido, creo yo, injusta. Porque Johnny Lescano ha tenido 5 veces más de lo que ha tenido Pedro Castillo. Es verdad que no afecta el resultado, pero no es justo que la diferencia sea tan grande. Y no era lo que ustedes proponían. ¿Hay algo que ajustar ahí? Sí, mucho. En realidad, nosotros propusimos que en la parte de publicidad
esta se ajustara de una manera mucho más, mejor distribuida en términos de equidad. Por dos razones, además. Porque si bien es cierto, la medición se hizo por este Congreso, a partir del Congreso Extraordinario, los resultados, en general lo que tú haces, la medición es a partir del Congreso que elige 5 años antes. Claro. Y entonces, pero el problema es que 5 años después, o sea, el ahora, han cambiado tanto que tú darle, o en proporción más a quien ganó 5 años atrás, cuando uno, ya cambiaron las cosas, dos, ni siquiera con los congresistas que sacaste en ese momento los tienes ahora, era algo que nosotros decíamos, en un país tan cambiante, tú no puedes tener como medición la última elección del Congreso. Y nosotros ahí decíamos, en realidad, lo que se tiene que distribuir la publicidad es igual para todos. Es igual para todos, ¿no? Con una... Y también el financiamiento. Mira, el financiamiento de los partidos es así. De una bolsa total, en realidad, 40% es igual y 60% en proporción a los votos. Pero de la elección de hace 5 años, claro, ahora ha sido el año pasado, pero esto es algo excepcional, ¿no? Claro. De la elección de hace 5 años. Y entonces tú dices, eh, ¿cómo es posible estas desproporciones? Y esto es lo que no entendieron en la Comisión de Constitución, o no querían entender. El problema de la reforma fue que el Congreso asumió que como era una reforma del Ejecutivo, que en realidad nosotros le entregamos al Ejecutivo efectivamente este informe con reformas, pero el Ejecutivo no tenía uno, tampoco tenía idea, tampoco dijeron vayan por acá, eso no fue. Si el Congreso nos hubiera pedido a nosotros un informe, le entregamos ese. Pero como Claro, esto fue exactamente igual. altamente politizado, no entendieron la señora Bartra y las cosas que han ocurrido nos responsabilizan a nosotros. El señor Daniel Abugatas se ha encargado a lo largo de esta campaña en echarnos la culpa y responsabilizarnos y de manera individual a mí, desconociendo, porque la ignorancia es atrevida, ¿no? Dice que nosotros propusimos la no reelección de los congresistas. Largamente Chuta. hemos combatido eso y hemos escrito Claro, sobre. ha sido severamente criticada. Más bien, ustedes no solamente la reinstalan en el proyecto, sino que reinstalan la bicameralidad como el Así eje es, central del proyecto. así es, así es. Lo único, algunas pequeñas cosas que han quedado, por ejemplo, van a desaparecer muchos partidos en términos de la inscripción. Pero Así es. ahí también hicieron mal, porque resulta que la propuesta nuestra es para que el resultado del Congreso debe tener tres efectos en términos de umbral. Uno, ingresar al Congreso. Dos, mantener o no la inscripción. Tres, eh, poder tener una bancada parlamentaria según el reglamento del Congreso. Y cuatro, recibir financiamiento público directo. ¿Qué ha pasado ahora? Resulta que el Congreso separó esto. Entonces tú tienes que para ingresar al Congreso hay una regla, que es 5% o, alternativo, 7 congresistas en más de una circunscripción. Los 10 partidos que han ingresado al Congreso han cumplido la primera condición, superar el 5%. Perfecto, ahí están. Pero resulta que como lo han separado, ahora de ellos, probablemente el Partido Morado, según parece ya es el único, va a tener representación en el Congreso, pero se le cancela la inscripción, porque va a tener 4, o sea, Ok, menos de 5, porque ya, pero ¿cuál es la regla ahí? la regla cae 5% de los votos válidos y concurrente, 5 congresistas. El Partido Morado Exacto. no cumple con esta condición. Es más, va a tener representación, no va a poder tener una bancada parlamentaria porque con 4 no se puede justamente inscribir No, no, como pero tal. creo que Juntos por el Perú y Somos Perú tienen el mismo problema. Por eso, Y la sí, de, y la de, y la de parece que Forza, juntos no, y la pero de digamos, Forza te está peleando, la de Forza te está peleando voto a voto, pero creo que no pasa. no, parece que llega no cumpliría, no, ellos, en el caso de Victoria Nacional, no llegaría al 5%, están en 4,92 y realmente con lo que queda, la posibilidad de una centésima es muy duro, ¿no? Pero lo que voy es que vamos a llegar a una situación absurda, que es que ingresan al Parlamento, pero no tienen inscripción, no pueden tener bancada, y cuando se les quiera entregar el financiamiento público directo, no hay a quién porque no hay partido inscrito.
no ni el partido legal, digamos, ¿no? Claro. Esa es parte de las gracias, pues, de la Comisión de Constitución Pero del Congreso perdóname, disuelto, la constitución de Rosa Bartra dejó a los peruanos en el exterior sin votar, claro, sin entre otras votar. gracias, entre otras ¿No? gracias, O ¿no? sea, estas inconsistencias que son producto de una pésima técnica legislativa, porque yo Así no es. creo que lo han hecho ni siquiera a propósito, o Yo sea, también, simplemente no tienen técnica legislativa, no hacen, ¿no es cierto?, no cuadran donde tienen que así es. cuadrar, entonces sale un desastre, pues. Pero sí, el punto al final, sean 10, sean 9, el punto al final es que a partir de ahora, de las próximas semanas, cuando esto termine, con la resolución correspondiente, solo quedan 10 partidos inscritos en el Perú. Así es. Y esa Así es es. una buena noticia, hay que decirlo, También, porque ese era uno de los objetivos de la reforma. así es. Que en realidad, ahora, de cara a las elecciones regionales y municipales, que es el próximo año, Claro. entonces, los que realmente perdieron la inscripción, pero son partidos que tienen organización, etcétera, tienen que hacer un esfuerzo para inscribirse, ¿no? El Claro. APRA, el De Partido los Popular 20, Cristiano, en a fin, ver, ¿no? vamos para hacer un poquito de, así como un censo. Habían 25 con inscripción cuando empezamos. Así Se es, han presentado 19, o sea, 6 ya quedaron fuera. así De los es. 19 que quedan, aparentemente 9 quedan fuera, quedan 10. Mm. Ahora, de esos 15 que están quedando afuera, ¿cuántos podrán reinscribirse? Porque Muy reinscribirse no es poco. tan complicado. No, ¿Cuántos? no. Además van a tener más o menos en lo que resta el año el plazo y no es mucho. ¿Cuántos? Mira, a ver, estaban en proceso buen gobierno de Jorge Nieto, que parece que no entra, él era cabeza de Lima de Victoria Nacional. Entiendo que Nuevo Perú estaba en proceso, no sé cómo han quedado. El partido justamente de Fernando Olivera, que al final se quedó por poco, de los tres. Pero ellos venían trabajando de hace mucho tiempo. Y, Así es. partidos que tienen organización, que tienen militancia, tipo APRA, el PPC, debiera ser, si no, eso ya, si es que ellos no se reinscriben, sí sería un golpe ya durísimo para ellos, ¿no? No, y el Eh, Partido Morado también. el Partido Morado, claro, tiene que inscribirse efectivamente, pero la ventaja de ellos, aun cuando deben estar bastante deprimidos, es que ellos fue el único partido que se inscribió con las reglas anteriores, que era durísima, las 713.000 firmas de adherentes, ¿no? Pero digamos, no creo que más de 5, pero cuando se vaya a la elección de regionales y municipales, hay también un umbral duro, y de repente esos 15 de nuevo se achique, y para las elecciones de 2026, bueno, ya habrá tiempo para que un poco crezca. Pero la idea es tener menos, como debe haber el próximo año, una, al igual que acá, eliminación de muchos cascarones, porque los hay a nivel de movimientos regionales, mucho, mucho. Gente que tiene su inscripción y que no tiene nada, ¿no? Y porque las reglas eran reglas con tanto incentivo para crear estos movimientos y que se mantengan, que se multiplicaban, creando todos los males o manteniendo todos los males o reproduciendo todos los males de los Claro. partidos nacionales. ¿Cuántos movimientos regionales inscritos hay hoy? Había como 187, Claro. como 187, y seguramente se están formando de cara al próximo año. Eso Y sí. esos también tienen que pasar un umbral, que también es duro. Por eso, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, estos dos procesos van a permitir limpiar. Este ya Sí. limpió partidos nacionales, el próximo año partidos regionales. Y también ¿No? también puede limpiar algunos nacionales, ¿ah? No, sí, claro. Igual, porque el Claro, próximo año estos pasan a la... Y si pierdes, pierdes. Y si no participas, porque podrías no participar, ¿verdad? así Una es. vez nada más. A No, la no, no, siguiente no, ahora ya no, ahora ya no. ahora ya no. Tienes que participar. Tienes que Y mira, a participar. los partidos nacionales siempre ha ido mal desde el año ya todo el siglo en elecciones regionales y municipales. Todos juntos, la suma de todos los votos de los partidos nacionales en una elección regional y municipal, solo concentraba el 20% de los votos. Todos, ¿ah?
20% de los votos. Entonces, y por eso es que algunos no se presentaban. Algunos no se presentaban, decían, Ahora, no. he escuchado al presidente, al jefe de la OMP decir que en mayo del próximo año, dentro de un año, vamos a unas primarias municipales y regionales. Así Y va a es, ser la primera vez que lo vamos a hacer. claro. Lo lindo hubiera sido para estas elecciones. Claro. Por ahí sí elegías, para empezar, no solamente candidatos a la presidencia, sino al Parlamento, e ibas a una campaña solo de partidos cerrada, ¿no? Es decir, Ahora, no hay que voto decir una preferencial. cosa, que por razones de pandemia y por razones de las prohibiciones del financiamiento político, esta vez mucho más rigurosas, no hemos visto campañas individuales tan agresivas como antes. ¿Ah? Eso ha No es cierto. cambiado en pandemia, en televisión y en radio. Ningún partido ha hecho campaña por su congreso. Todos han hecho, salvo FREPAP, todos han hecho campaña por su candidato presidencial. Entonces, Ese es parte del problema, Rosa María, ese es parte del problema. Porque claro, muchos candidatos presidenciales incluso no tuvieron injerencia en la conformación de las listas, porque también ellos mismos eran invitados. Ellos eran... o O su se había sistema de inscrito. democracia interna, como Johnny Lescano, que no conocía al primero de Lima, Así es. no le permitía conocerse siquiera, porque Y su eso, sistema de democracia interna no funcionaba de esa manera. y eso que Acción Popular solo inscribió militantes. Solo inscribió Claro, militantes. Ellos con el FREPAP eran los únicos que inscribieron solo militantes. Ni así se conocían, imagínate, ¿no? Ni así se claro, conocían. porque inscribieron solo militantes para quitarle a Johnny Lescano la posibilidad de controlar la lista. Ah, sí, claro, sí, claro. Obvio, o sea, no porque fueran muy democráticos tampoco, o sea, por favor, hay política en el medio también. Así Pero es. ahora vamos a esta segunda vuelta tan complicada, donde ninguno de los ganadores tiene mayoría parlamentaria, ni siquiera tiene, no diría mayoría, ni siquiera tiene una bancada sólida en el Parlamento. O sea, uno tiene 30 y algo, la otra tiene 20 y tantos, y con eso no pueden gobernar. Pero parece, Fernando, que todos los incentivos están dados para que ninguno de los dos ceda en nada. O sea, están buscando aliados, por supuesto, pero hasta ahora no hemos escuchado, recién han pasado 4 días, un reacomodo de discurso. El señor Pedro Castillo ha dicho ayer que la inversión está segura con él porque él le garantiza seguridad, pero el día anterior había dicho que no iba a cambiar una coma de su programa, y en su programa pasa por la expropiación de las empresas privadas. Entonces, ¿cómo entender? Keiko Fujimori ha dicho que no va a derrocar a nadie, que ella es amiga de todos, que no al odio, pero no está claro qué va a hacer, por ejemplo, con el indulto de su padre en una segunda vuelta. Entonces, estos temas no se resuelven y podemos terminar en una situación muy dramática para la democracia peruana. ¿Cómo miras el futuro? Mira, ninguno en segunda vuelta que ha ganado con el mismo discurso de la primera vuelta. Así es. Definitivamente, y más si tienes al frente que conquistar 67% del electorado. Salvo que Claro. quieras después de frente a la derrota, ¿no? Y tonto no son, por supuesto. En el caso de Castillo, incluso, yo creo que además él es un político ducho, él no es un inexperto, ¿no? Sabe manejarse además en aguas turbulentas, ¿no? Imagínate lo que es las peleas en el SUTEP, altamente ideologizados, tienes que negociar, tienes que avanzar, retroceder, en fin, eso lo sabe él. Ese programa, dicho sea de paso, es de Cerrón, ¿no? Dicho sea de paso, tienen que negociar también entre Ahí ellos. tenemos, Ahí tienen que negociar entre ellos, ¿ah? claro, Y no porque es ahí fácil. tienes Imagínate, Cerrón un Castillo problema que ustedes negociando. plantean en el informe, que es el tema de la franquicia. O sea, Claro, el dueño de la franquicia busca un candidato ¿para qué? Para que su franquicia no pierda valor, ¿no es cierto? Para colocar unos cuantos candidatos en el Congreso, amigos del dueño de la franquicia, ¿no es cierto? Y al final del día no perder valor. El problema es que a Cerrón le salió demasiado bien el numerito y tiene sí. ahora un candidato presidencial que puede tener sus propias ideas y parece que no necesariamente tiene las ideas del señor Cerrón, que tiene su juego propio. Exactamente. Mira, tienes el caso, hay para, a ver, estos dueños de la franquicia
a veces apuestan bien, a veces apuestan mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes Podemos, los Luna, tuvieron a Urresti. Urresti le fue útil, Urresti no sale, pero tienen ahora representación en el Congreso, va a tener financiamiento público, o sea, la mejor inversión. Tienes el caso de Somos Perú, tienes el caso de Somos Perú, ¿no? Ya Daniel Salaverry no era tan potente, pero Vizcarra sí, ahí están en el Congreso. Negocio redondo. Solidaridad Nacional. Claro, Solidaridad Nacional, el mismo negocio. Así es. En el caso de ahora, Perú Libre, ¿no? Negocio más que redondo. Y tú también lo has dicho. Claro, ahí empieza, yo tengo la inscripción, yo tengo los votos. Entre ellos tienen que negociar. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil, de ninguna manera. Acuérdate que el caso de Julio Guzmán con Todos por el Perú. Uno tenía la inscripción, otro tenía los votos. Hasta que terminó la elección, no ganó, le dijo, bueno, vamos a seguir, pero vamos a cambiar todo por esta suerte de organización nuestra, gracias a los votos. Y los otros le dijeron, no, señor, acá no. Y tuvo que salirse para formar su partido. Claro, es algo como lo que ha pasado con Pedro Cenas y Avanza País, ¿no? Así el señor es. ni figura, pero la inscripción es de él. Entonces, el financiamiento del Estado se lo van a dar a él para hacer lo que quiera. Y él no tiene que rendirle cuenta a la bancada. Es su partido. Claro, ese es el punto. Por ejemplo, igual le pasó pues a Marco Arana. Claro. Tuvo a Verónica Mendoza, sacó esa votación importante, tuvieron 20 congresistas, entran en pugna, se sale la mitad, pero ellos reciben todo el financiamiento para ellos. No es que la mitad para cada uno, nada de esto. No, reciben todo el financiamiento. Negocio, pues, negocio redondo, que ahora lo van a perder, ¿no? Que lo van a perder. No, sí, ya lo perdieron, ya están completamente fuera de la elección. Claro, UPP ha sobrevivido a lo largo de 25 años siendo viento de alquiler. Y se les ha terminado ahora, por fin, ese juego. Por fin, la verdad. ¿No? Porque ha entregado el partido, en fin, al mejor postor, ¿no? Teniendo a gente tan disímil, entre ellos tan distinto, diverso, cuestionable. ¿No? O sea, ¿cómo haces eso, no? Pasando por Ollanta, por Ricardo Belmont, por todo lo que quieras pasar por todo. En el camino, ¿no? Por Ollanta 2 veces, no, una vez, la segunda vez fue con partido propio. Así es. Ahora, todos los que tienen grandes votaciones, en realidad lo que terminan haciendo es su propio partido, para no depender, digamos. Ahora, hay en este votante peruano hoy todavía una cierta indiferencia al partido como organización, ¿no? Porque yo sé que desde el punto de vista de la reforma tenemos que fortalecer los partidos políticos, porque si no, la forma democrática de gobierno es imposible. Todo el sufrimiento que tenemos hoy es por no tener partidos, pero el votante no ha premiado al que tiene el partido sólido. No. Para nada. O sea, ni ahora ni hace un buen tiempo. El APRA ni siquiera pudo postular. Ollanta Humala, que finalmente él decía, yo tengo un partido, ¿no? Julio Guzmán, yo también tengo un partido, yo lo he hecho, lo he construido. Acuña ha sobrevivido el partido, no él, pero en general no ha habido un premio a los que han dicho, bueno, he gastado 10 años de mi vida en construir un partido. Para nada. Para nada. Así es. El voto es muy individual, muy personalizado. Es por eso que cuando, por ejemplo, gana alguien, ya la presidencia, hacen las encuestas y dice, ¿usted quiere un gabinete con gente del partido, a medias o sin partido? Sin partido, dice, ¿no? En realidad la gente vota por un partido, pero luego no quiere que ese partido esté en el gobierno. Bueno, hay que decir que a partir tienen las malas experiencias también, ¿ah? Claro, a partir de 1990, los gabinetes dejaron de ser del partido. Ah, claro. Pero, es más, hubo en gabinetes donde había pocos del partido y eran los peores ministerios. Claro. Entonces era como confirmar, confirmar. Pero la gente no recuerda, tú y yo, si logramos recordar la década del 80, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry eran cuadros de Acción Popular, eran los ministros. Y del APRA. Y el 85 del APRA también. Y cuando metían a un tercero,
fuera los amigos, Así ¿no? es, claro, Entonces, así es, había una pugna interna. así Hoy es. día no hay ningún partido que pueda producir un gabinete. No, para nada, para nada. No hay ningún partido que te coloque 18 ministros que puedan, ya no te digo de excelencia, ¿no? Que te puedan Claro, manejar nada más sectores, ¿no? 18, no hay no ningún hay. partido en el Perú. Por eso, negociar ministerios termina siendo un disparate. O sea, mucha gente dice, hay que hacer un gobierno de concertación. Pero si ese partido con el que estás discutiendo no tiene dos técnicos para poner en el gabinete tampoco. Y esos dos técnicos no van a ir por el partido. O sea, no es la alianza No, APPPC en el 80. no, No, para nada. Esos van a ir, ¿no es cierto?, como personas buenas naturales personas. porque son buenos. No Punto. van a ir, no van a ir a rendir cuentas al partido de sus acciones, para nada. Absolutamente. Pero ese es un problema. Sí, claro que Porque, a ver, hemos parlamentarizado la política peruana al sin hacer a la partido. institución presidencial absolutamente frágil. Es lo más lábil que hay, entra un presidente, se lo vuelan. Y al mismo tiempo no tenemos un gobierno parlamentario, Así porque es, es así es. imposible que estos parlamentarios puedan producir, o estos partidos puedan producir un gabinete. Con lo cual Sí, no tenemos nada. no tenemos nada. No, eso es lo que en algún momento decíamos, este es un presidencialismo parlamentarizado sin partidos. Claro. ¿Cómo haces eso? Así, por eso estamos así también en parte. Por eso estamos así en parte. O sea, por eso vienen de todas partes del mundo a estudiar esto, porque nadie sabe cómo está parado. Es un edificio que no tiene cimientos. Es lo único bueno es el atractivo periodístico y académico que Eso sí, que hacemos. nosotros disfrutamos mucho, pero claro, el resto del país sufre. Entonces, No, claro, sin duda. es Sin duda. terrible, pero hay que explicarle al público, la necesidad de una reforma viene de esto, de lo que estamos viviendo ahorita. Así La es. reforma no es una aspiración académica, viene muy Así es. arraigada en que no hay partidos y que hay que Sí. construirlos para que los partidos produzcan cuadros. Porque si los partidos no producen cuadros, no, olvídense los partidos de masas, si no producen cuadros, no tienen forma de gobernar. No hay manera. No hay manera. El propio presidente de la República, entonces, juramenta un gabinete donde no conoce a la gente, ¿no? ¿No? Y No, él, y no solo eso. Fernando, cuando tú le preguntas a un candidato con quién va a ser su gabinete, lo que le está preguntando es cuáles son los cuadros del partido. No y pueden tú darte nombres, no no te, te dan nombres. no, Es no, increíble, no pueden. Ya, no sus puede. cuadros para economía, sus cuadros para agricultura, sus cuadros para educación. No te pueden dar dos. Ese sería un bonito ejercicio de siempre de segunda vuelta. A ver, señor, sus 18 ministros, potenciales Claro, ministros, señora, sus 18 ministros o potenciales ministros. Ahí está. Esto es lo que ofrecemos al país también, de por lo menos de claro. Y por inicio. último, ya, no lo quieres nombrar ministro al principio, tienes una Claro, tus cuadros, ya, claro, dime cuáles son tus claro. cuadros económicos, los Por tuyos, eso, ¿ah? No lo que vas a pedir prestado de los otros, no, no. claro, Lo que va a tener que decir Keiko Fujimori es, se los voy a tener que pedir prestados a alguien porque no los tengo. Y claro, Pedro Castillo ni se diga. O sea, por a eso, ver, ¿quién sería el canciller de Pedro Castillo? por eso. El señor quiere cortar relaciones más o menos con el planeta entero, porque quiere prohibir la inversión extranjera en el Perú. Nos declara parias al instante y ha dicho que no va a pagar la deuda externa. Entonces, también, ¿quién va a ser el canciller? Claro, pero además, este tipo de discursos, pues así, maximalistas, ¿no? El momento que está en el gobierno y que quiere decir una de estas cosas, si al frente tienes un Congreso en donde la mayoría no es la suya, tienes que pensarlo dos veces, ¿no? O si no, vamos a un enfrentamiento y revivir parte de lo que hemos vivido en este quinquenio tan desagradable, tan pernicioso, ¿no? A ver, Pero, vamos a hacer una pregunta horrible para ya esto sí no es para el experto en temas electorales, sino para el sociólogo. Si Pedro Castillo sale elegido, como él quiere salir elegido, muy bien, sale elegido, tiene sus 30 congresistas. Primer acto el 28 de julio, expropiense todas las empresas privadas del Perú, bueno, las minas, la pesca, las telecomunicaciones, todo lo que ofrece su plan de gobierno.
Se expropia por un decreto supremo de urgencia. Y ya está. Difícil. ¿Cuánto tiempo dura el señor Pedro Castillo? Ya ahí nada más, ¿no? O sea, aplaudirán sus 37, ¿no? Para empezar en el hemiciclo del Congreso. Y, y sería suicida, pues, ¿no? Sería suicida. Es no conocer parte de la historia, ¿no? No es que no O se sea, pueda lo bajan discutir. al día siguiente, lo que tú me estás Claro, pues, o diciendo. sea, se necesita 87 votos, ¿no? Además, vas a iniciar un gobierno con una medida de esa naturaleza, sabiendo que tú no tienes el apoyo, porque hay que decir las cosas también de esta manera. En el caso de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, por poner los más cercanos de la región, esto se hizo cuando tú tenías un presidente que en primera vuelta iba a sacar más del 50%. Empezando. Cuando tenés un Congreso aplastantemente de mayoría y donde la Así es. gente, por la desesperación que había colapsado el país, te entregaba, te delegaba y tú haz lo que quieras que nosotros te seguimos. ¿Esto Así va a es. ser Pedro Castillo? No, no lo va a hacer. Perdón, en todo caso, si lo hace, se va a encontrar pues con un muro de todas maneras de contención. Miren, Y poniendo el ejemplo contrario, Keiko Fujimori llega al poder, gana, tiene 24 congresistas. Primer acto, discurso del 8 de julio. Y con indulto. este decreto indulto a mi padre. Lo ¿Cuánto único que tiempo? va a hacer es azuzar el antifujimorismo, que ya sabemos que es fuerte, y daría ¿Y cuánto inicio tiempo la a vacan? Más o menos. Mira, si no lo vacan, por lo menos porque algunos estarían que sí, no va- irá pues a la clínica internacional y algunos dirán, mira, ya está en sus últimos momentos, en fin. Bueno, no, eso sí, podríamos. El antifujimorismo movilizado es potente, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Sería lo peor, para cualquiera de los dos sería lo peor. Porque recuerda que siempre después de las segundas vueltas, todos los que salieron elegidos presidente suelen decir, ya se terminó la competencia, es un presidente o presidenta para todos los peruanos, peruanas, en fin, ¿no? Nadie entra pues de frente con el pie en alto, ¿no? Sería una lectura de la realidad irresponsable y que llevaría a prolongar lo que queríamos cerrar con este quinquenio, que ha sido los más terribles de la historia republicana, si no decir el más terrible, ¿no? Y además en plena pandemia, no, o sea, lo único que quería es alimentar Bueno, e- este los sinsabor, políticos, ¿no? los políticos han sido bien indiferentes a la pandemia, ¿no? O sea, Sí, vacar a un presidente de la República en plena pandemia, así en es. plena negociación de compra de vacunas, es una cosa imperdonable. O sea, yo de Imperdonable. verdad lo veo, no lo creo. Y además, Imperdonable. Y en eso la es lo que han campaña, hecho. en la campaña nadie dijo, este es el tema principal que debemos abordar. Ahora, porque alrededor de la pandemia están todos los otros problemas, pero este es el núcleo. Era uno más, ¿no? Del discurso. Además, todo decía, al día siguiente me voy en un avión para conversar con Biden y traerme pues en la maletera las vacunas, ¿no? Yo caricaturizo porque esa es una caricatura, porque esa es Claro. una caricatura, ¿no? De O irresponsabilidad. me van a dar las patentes para hacer yo aquí las Acá vacunas. las hacemos, acá en la Avenida Por Bolívar, favor. están antes todos los laboratorios. Ahora, yo creo que, aunque parezca difícil de creer, esas propuestas no han calado masivamente porque la gente ya no es No, estúpida. no, pues no les cree, no les cree, pues, no les cree. No le creen a nadie, ¿eh? No, Tampoco a Keiko Fujimori y a no, Pedro claro, Castillo. ver A para nadie. creer, ver para creer o mi hombro para que me pinchen la primera vacuna, ahí te voy a Y creer, ¿no? aún, y hay que decir algo, aún cuando ya están vacunando, aún cuando ya casi vamos a llegar a 700.000 vacunados, aún cuando estemos ahí, la gente dice no, No, no creo. no, Pero no, oye, pero están ahí, no creo, no creo, no no creo. creen ahora, no creen, pues. Y tienen razón de no creer, ser hartamente incrédulos. Después de todo lo Así que ha es. pasado, ¿cómo no? Pues no. ¿Cómo no? Bueno, Fernando, muchas gracias. Te he robado varios minutos. Gracias por No, estar con no, nosotros. María, siempre Ya un gusto. saben, Rosa amigos, María, dejen de poner el hashtag vamos a anular las elecciones, porque no se puede. Ahora,
como dice Fernando, usted tiene todo el derecho, Fernando, de votar viciado porque expresa un voto en protesta. O sea, es también un mensaje, por Es supuesto. un mensaje. Es un mensaje. Sí, Abel, una pregunta para Fernando Tuesta, ¿no Bueno, queda? sí, habían varias preguntas. Bueno, solamente reafirmar la pregunta que tú has dicho, doctor, ¿no hay ninguna luz en el camino, algo que se pueda hacer para remontar un Nada. poco el tiempo atrás? ¿Existe algo, ausentismo, voto nulo, algo? Porque acá hay una desesperación en las redes de qué hacer para remontar un poco todas las cosas. ¿Se puede Mira, hacer algo o ya nada? no, la verdad que hemos hablado de nulos y blancos y por redes sacan otro artículo sobre la nulidad de las elecciones y hay que aclarar. La nulidad de las elecciones por un ausentismo Ausentismo. mayor del 50% solo se da en elecciones regionales y municipales, no para Así es. elecciones generales. Y preferible decir las cosas como tal, porque esa luz que quieren ver en el túnel de repente es un tren que viene en sentido contrario, ¿no? Y no la luz Claro, el cada vez que ausentismo, termina el yo le digo a túnel. la gente para que entienda, acá el ausentismo no juega, No, acá no juega, no. pero es como decirle a alguien, mi hijito, tienes cáncer, pero es curable, ¿ya? Mm. Se puede tratar. Entonces, claro, los primeros días dice no tengo cáncer, no tengo cáncer, porque es un duelo, es un duelo, Negacionista. es un duelo, están en la negación. Después viene la ira, dice, maldita sea, porque tengo cáncer, ¿no? Y de ahí viene la negociación. Bueno, pues ya, ¿cómo es el tratamiento? Sobrellevar. Vamos a llevar, a ver, entonces tenemos que pasar rápidamente de la negación a la ira para pasar a preguntarle a estos dos cuál es el tratamiento. O sea, ¿qué nos van a dar? Negociemos, Exigirlo. la etapa de la negociación. De ahí, chicos, va a venir de todas maneras la depresión y finalmente iremos a votar con la aceptación y habremos pasado por las 5 fases del duelo. ¿Ok? Entonces, tranquilos, los que están en negación, ya, pasen rápido a la ira, griten todo lo que quieran, maldito desgraciado, maldito Vizcarra, ya, lo que quieras, lo que quieras. Y luego pasemos a la negociación porque hay que ir a votar. Muy bien. Gracias, don Gracias a ti, Fernando. A Rosa ver, María. ¿alguna cosa más para Fernando? Así, ¿qué sería más creíble? ¿Que una persona cambie en 3 meses o que se elabore una hoja de ruta, enfocando a los dos candidatos? ¿Qué es más creíble, ponen las personas? Mira, las segundas vueltas, repito, es siempre un acercamiento al centro. El punto es cuánto es creíble para los electores. Mira, yo estoy seguro que la gente no se va a fijar tanto en las propuestas, sí, algunas sí, ¿no? Pero que lo que va a hacer es cómo ellos transmiten esto, cuán creíble es. Ahí es donde van a generar más atractivo. Pero por otro lado, hay que decir, el peruano hace ya mucho tiempo puede entregar su voto, pero que entregue su total confianza de ninguna manera. Todos los presidentes al año están desaprobados, al Claro. año, ¿no? Entonces, Aquí no hay matrimonio perpetuo, no, señores. no, No, no. no, 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 no. Como dicen, somos salientes, como dicen ahora los chicos. Somos salientes, pero no me voy a casar, ¿ah? No, Somos salientes, pero acá nada más, ¿ah? así es. Así es. No hay Gracias, Rosa matrimonio María. perpetuo. Acá es simplemente, es un poquito de amor una vez y de ahí ya cada uno va por su camino. Muy bien. Gracias, Rosa Gracias, María. Fernando. Hasta otro Gracias, momento. Fernando. Chao. Saludos a todos. Gracias, Muchísimas Abel. gracias. Gracias. Así Chao, es. Abel. Porque Hasta tenemos Nos luego. vemos, otro doctor. programa. Gracias. Gracias, Así gracias es. por todo. El amor no Así es, es Rosa para María. siempre. En el caso de la política, en el caso del matrimonio, por supuesto, sí. Por si acaso, no estoy contra el matrimonio perpetuo. ¿Eh? Yo tengo 32 años de casada, muy feliz. Por si acaso. Voy a cumplir 33 ahorita, Abel, imagínate tú. 33 años casada. Eso sí es importante en la vida. ¿Quién va a estar Así es. 33 años casado con un partido político? Muy difícil. Muy difícil. Así es, Rosa María. Quiero hacer una recomendación a nuestros oyentes que escuchen el programa completo. No, algunos Sí, entraron a mitad y escucharon cuando hablabas solamente de un candidato y ya habías hablado del otro candidato y sacan sus conclusiones en base a una parte. No,
escuché Pobrecita el la programa gente, completo, pobre. ¿no? Miren, voy a tener que Escuchen hablar desde las así. 8 de la mañana. Voy a tener que hablar así Primera de Fujimori parte. Castillo, Fujimori Castillo. O sea, no puedo interrumpir, o sea, no puedo hacer oraciones ni siquiera completas, como que si dices, en realidad, Keiko Fujimori, no, maldita eres de Castillo, ¿no? En realidad, Castillo, maldita eres de Fujimori. Miren, señores, al igual que ustedes, yo no voté por ninguno de los dos. Así que tranquilícense todos. Estamos todos en el mismo barco, no nos gusta ninguno y hemos señalado en este programa defectos fundamentales muy serios que yo no puedo creer que puedan corregirse en 8 semanas. Pero no regalen tampoco su voto, ¿no? Escuchemos, veamos, ¿qué ofrecen? Son 2 nomás, ya no es difícil la tarea. ¿Qué ofrecen? ¿Qué queda de sus planes de gobierno? ¿Qué queda de lo que ofrecieron en primera vuelta? ¿Queda igualito? ¿Lo van a cambiar? ¿Qué queda de sus pasados? ¿De sus trayectorias? ¿Las ratifican? ¿De qué estamos hablando? Muy bien, Abel. Bien, Rosa María. Tú eres profesor de secundaria, ¿no, Abel? Así es. Pero Bueno, una vez tuve que reemplazar a un profesor de primaria y créeme que es la cosa más difícil que hay. De verdad que sí. No, pedí al día siguiente, por favor, no puedo, yo no puedo porque primaria es, el que es profesor de primaria tiene que tener una paciencia de Job, de verdad. Así es que, Claro. no, Pero tú eres es profesor, difícil. tenemos que tener paciencia con la audiencia. Pero sí, yo siempre digo a la gente, cuando alguien me dice, oye, es profesor de primaria, ¿y tú crees que ser profesor de primaria es fácil? Es uno de los trabajos, como tú dices, más difíciles que hay. Normalmente, muchos profesores con vocación de profesor, como tú, no quieren primaria, quieren secundaria. ¿No? Dice, a mí me da secundaria. Yo puedo con adolescentes, no puedo con niños. Bueno, hay vocaciones también para todo, ¿no? Pero sí, no es difícil, no, perdón, no es fácil, no es nada fácil. Muy bien, gracias, Abel, por estar con nosotros. Nos vemos hasta Bueno, mañana. cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Cuídense mucho ustedes. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.